Bienvenidos una vez más aquí al poder del aprendizaje exponencial. Hoy vamos con nuestra tercera clase y en esta clase de manera especial vamos a tratar este tema ya de una manera un poco más personal y sobre todo aportando algunos elementos para su integración. Vimos en términos generales no solo qué es el aprendizaje exponencial, sino también que vimos y asimilamos cómo ese aprendizaje exponencial se puede aplicar, se puede expresar, conociendo sus exponentes, también relacionándolo de una manera muy práctica, de tal manera que sepamos qué podemos hacer con él. Hoy vamos a trabajar otro aspecto, y es el de la adquisición y potenciación del aprendizaje exponencial. Es decir, cómo yo me vuelvo alguien que aprende exponencialmente, cómo surjo como una persona que desarrolla su aprendizaje en esos niveles. Y una vez adquirido, cómo darle más vigor, darle muchísima más fuerza, de tal manera que no solo se arraigue, sino que además sea parte de nuestra naturaleza y que lo apropiemos como algo fuerte, como una capacidad que nos ayuda a tener más desempeño, un mejor desempeño en todo lo que estudiemos. Bueno, vamos a ver entonces cómo adquirir eso y de manera general vamos a ver algunos aspectos. He resaltado 12 condiciones que se pueden dar porque adquirir ese aprendizaje exponencial pues implica adoptar un enfoque muy activo y constante hacia la adquisición de conocimientos y habilidades. Y ojo, porque aquí viene algo importante y es que si no le gusta conocer y si no le gusta aprender, pues el aprendizaje exponencial sin duda no le va a servir. Vamos a ver ejemplos y casos de cómo se puede aplicar eso en la vida, pero uno tiene que gustarle eso. O sea, a mí y a mucha gente que sé que sigue este canal y las que va a seguirlo en el futuro, sé que son personas que son muy proactivas en el conocimiento. Les gusta estudiar, les gusta aprender, les gusta saber, son curiosos. Y eso es una de las condiciones y de las cualidades que vamos a ver más adelante que también nos fortalece el aprendizaje exponencial. Pero, ¿cómo adquirirlo? Bueno, lo primero que vamos a ver es cómo definir tus objetivos, cómo emplear o cómo utilizar los recursos en línea, la planificación del tiempo, aprender de forma activa, la diversificación de las fuentes, mantener la mente abierta, las redes de colaboración y de colaboración también, aprender de los errores que uno tenga, evaluar los progresos, mantener una mentalidad de crecimiento, celebrar tus logros y tener una adaptación continua. Vamos a ver estos dos aspectos uno a uno de la misma manera que hemos desarrollado en las otras clases para que afiancemos estas ideas, de tal manera que una vez recortándolas, buscándolas, pues podamos aplicarlas. Yo sé que este tipo de videos como los que estoy haciendo aquí no son algo que uno vaya a ver de manera inmediata, sino que debe meditar, debe observar, debe estar en total tranquilidad y reposo e incluso debe darse la oportunidad de repasar, de tal manera que uno pueda tener no solo la oportunidad de estudiarlos atentamente, sino de verlos en la práctica y corroborar la información. Bueno, vamos entonces con los primeros tres aspectos que hemos visto en este pantallazo anterior, donde en este caso vamos a ver al definir los objetivos, utilizar los recursos en línea y la planificación del tiempo. En cuanto al primero, por supuesto, uno de los primeros pasos es definir los objetivos de aprendizaje. ¿Qué quiero yo aprender? ¿Qué me gustaría a mí? ¿Qué habilidades me gustaría a mí adquirir? ¿Cómo me beneficiaría en la vida profesional y personal hacer esto? ¿Para qué aprendo yo de esas cosas? Pero tenerlos muy en claro. ¿Qué temas necesito aprender? ¿Qué temas, qué habilidades? De algunas de las cuales también ya veremos este tema de las habilidades en sus dos aspectos, el digital y lo que suelen llamar habilidades blandas, pero que se conocen en realidad como habilidades inteligentes o habilidades sociales en demanda,
¿qué es lo que voy y para qué quiero aprender algo? Necesito aprender matemática, pero si no soy muy bueno en eso, tal vez vale la pena que haga un esfuerzo. O debería aprender de la manera adecuada y con el profesor o la academia adecuada. El empleo, eso me lleva a lo segundo, ¿no? Y es el empleo o utilizar recursos en línea. Es decir, aprovechar las numerosas plataformas en línea que ofrecen cursos tutoriales y contenido educativo. Deschamot quiere proyectarse desde esta posición, desde esta idea. Quiere ser un recurso en línea más. Hay excelentes y queremos también ser muy buenos y poco a poco ir mejorando. Pero lo interesante es que hay muchísimos y hay veces siento que las personas no sé si las que tanto lo aprovechan. Sé que el tiempo y la ocupación a veces no da cabida a que se estudie porque la gente llega muy cansada y lo que quiere ver es una serie y no está nada mal tener que prender alguna plataforma de televisión y querer divertirse viendo una serie. Eso es importantísimo, pero también es importante darse el tiempo para el aprendizaje y hay cantidades de formas de hacerlo. Entonces también hay que utilizar los recursos en línea de manera adecuada y ese es uno de los elementos importantísimos para adquirir este proceso. Planificación del tiempo. Es la necesidad de establecer un horario para el aprendizaje, dedicar tiempo regularmente para adquirir nuevos conocimientos y practicar habilidades. Uno puede establecer metas diarias, semanales o mensuales. Yo lo que recomiendo en principio es hacerlo despacio, igual que un ejercicio. Comenzar poco a poco. Cuando hay personas que me dicen, yo no puedo leer y soy malo para leer, yo digo, no comience con un libro, comience con algo corto, con algo pequeño. Y si tiene que abordar un libro, comience con párrafos. Luego vaya subiendo a capítulos y luego lea de a 3 capítulos por día si tiene tiempo. Pero empezar poco a poco. Y lo más importante es ponerse horarios y seguirlos, o por lo menos ponerse una rutina bien planificada. Y el aprendizaje exponencial también aprovecha esto, puesto que hay tanto tema por aprender y en tantas plataformas, lo mejor es hacerlo de manera organizada. Yo, por ejemplo, constantemente tengo mis canales favoritos de YouTube y me dispongo, digo, hoy aprendo tal tema y veo a tal autor. Hoy veo tal otro y aprendo este concepto nuevo. Pero siempre de manera planificada y organizada, de tal manera que la mente se acostumbre a saber que eso es lo que va a comer, que eso es lo que va a conocer, que eso es lo que va a investigar. Igual que cuando uno se dispone a alimentarse. Veamos ahora esta otra tripleta, que consiste en aprender de forma activa, diversificar las fuentes y mantener la mente abierta. En cuanto a la primera, aprender de forma activa. En lugar de ser un mero espectador, hay que involucrarse activamente en el proceso del aprendizaje. Realizar ejercicios prácticos, participar en actividades interactivas y buscar oportunidades para aplicar lo que se aprende. Yo recomiendo en este punto, sobre todo, conversar aquello que se está estudiando o aprendiendo, aquello que uno decidió y optó por incluir para que su mente lo acoja. ¿Por qué lo recomiendo la conversación? Porque a veces uno, por ejemplo, aquí en este video puede ser que escuchen, puede ser que no les estén prestando atención y mucha información que logren recoger, es mejor hay veces detener el video, parar, dejarlo para más rato y eso que ha cogido, comunicarlo, transmitirlo. De esa manera se va afianzando. Uno aprende mucho cuando habla aquel tema que está aprendiendo, que está estudiando. Por ejemplo, aquí, en el mero hecho de yo hacer el video, de hablar con ustedes aquí, de informar esto que es el aprendizaje exponencial, estoy reforzando la idea del aprendizaje exponencial. De esa manera, yo puedo no solamente corregirme a mí mismo, sino encontrar modos nuevos de cómo explicar el aprendizaje exponencial a las personas. Entonces, ser activos en el aprendizaje es muy importante porque de esa manera no estamos esperando que la información nos llegue de manera pasiva, sino que nosotros mismos, en la medida de lo posible y
digamos, de la mejor manera posible, de la mejor manera en que nosotros podamos transmitir la idea, estamos siendo activos de una vez con ella, de tal manera que la expresemos en nuestro nivel. Diversificar las fuentes, no limitarse a un solo tipo de recurso. Hay que combinar cursos en línea, videos educativos, blogs, libros, podcasts para obtener una comprensión más completa de un tema. Hay veces un tema es difícil de abordar solo con una forma de aprendizaje. Si yo veo solamente el video pero no profundizo en un libro, tal vez me quede hasta cierto nivel. Si yo solamente veo, leo libros, pero no escucho a través de video de una conferencia, no puedo asociar tan fácil. En realidad, estas cosas no van en competencia, todo es, se ayuda, se promueven unos a otros. La prensa no va en contra de la radio no va en contra de la televisión no va en contra de internet, ni mucho menos. En realidad, todos estos sistemas son formas de aprendizaje y cada uno tiene su nivel. Y eso es importante, además, porque no solamente nos enfocamos y nos quedamos solo con una cosa, sino que nuestra mente empieza a entender y trabajar con lo diverso. Y el aprendizaje exponencial, pues por su propio nombre, indica que hay diversidad implícita en él. Eso también nos lleva a que hay que mantener la mente abierta. Ojo, mente abierta, pero no el cerebro caído. ¿Eso qué implica la mente abierta? Es estar dispuesto a explorar nuevos temas y áreas que puedan estar fuera de tu zona de confort. La diversificación de tus intereses puede enriquecer tu aprendizaje. Tener la mente abierta es tener la capacidad de explorar cosas distintas que nos permitan encontrar nuevas rutas de aprendizaje y de solución. Por lo general, uno a veces tiende a escoger siempre los mismos temas y no solo eso, quienes le explican esa misma cosa de la misma manera, bajo las mismas ideas y conceptos. ¿Por qué no buscar ese mismo tema, tal vez bajo otra voz? Escucho solo hombres y no escucho las mujeres de lo que están diciendo, o escucho solamente autoras y no leo autores. De esa manera, nosotros al diversificar, al trabajar con personas distintas, de otra cultura, si es posible de otro idioma, pues estamos dándole a la mente diferentes pruebas para que ella también aprenda, digamos, se modele sobre el hecho de la diversidad. Esto va a enriquecer muchísimo el aprendizaje porque nos va a dar mucha flexibilidad, que es un punto que vamos a ver también. Veamos estos otros tres elementos siguientes: las redes y la colaboración, que es un punto que ya tocamos también de algún otro modo, aprender de los errores y evaluar el progreso que uno tiene. En cuanto a lo primero, hay que conectarse necesariamente con otros aprendices y profesionales en línea, participar en comunidades en línea, en foros y grupos de discusión para compartir conocimientos y obtener diferentes perspectivas. Una veces tiene un concepto sobre algo y piensa que es así. Cuando escucha a otra persona, uno se da cuenta que efectivamente no lo estaba entendiendo de la misma manera. Y estas personas le pueden dar una perspectiva distinta. Y uno también puede aportar una perspectiva diferente. A mí, personalmente, me han corregido, como he corregido muchísimo a X lectores en determinados temas, porque no leen bien o no leo bien yo a un autor. Entonces, ¿y eso cómo lo he podido lograr? Pues cuando participo con otras personas que les gusta determinado libro, determinado autor, o quieren tratar un tema, y entrando a un foro, entrando a un grupo de discusión, pues me doy cuenta qué tan acertado está mi pensamiento y voy corrigiendo. Y también ayudo a corregir a otros. Aprender de los errores. No hay que tener miedo a cometer errores. Los errores son oportunidades de aprendizaje. Reflexiona más bien sobre lo que salió mal y busca mejorar en base a esas experiencias. Nos han
enseñado por mucho tiempo a temerle al error, cuando en realidad el error es importantísimo, no solo en el sistema de aprendizaje en sí, que es obviamente es quien más lo va a aprovechar, sino por el hecho de que a través de los errores uno puede corregir constantemente y sobre todo al catalogarlos, al guardarlos, al reconocerlos, puede ayudar a advertirle a otros para que no cometan las mismas cosas. En cambio, cuando esto no se conoce, cuando se ocultan los errores, hay más probabilidad de que se repitan y otras personas caigan en él porque no están advertidos y no se ha hecho un seguimiento de eso. Los errores son valiosísimos. Obviamente no quiere decir que hay que repetirlos ni seguirlos, pero son precisamente a través de ellos que hemos identificado dónde están los elementos de verdad o de certeza que nos permiten confirmar algo. Entonces, cuando tengan un error, cuando pasen en un momento algo que haya sido y resultados siendo una equivocación, no lo rechacen, no le tengan miedo. Antes, yo les diría, copien muy bien la información, registren muy bien el evento, de tal manera que esto pueda servir como ejemplo hacia los demás. Evalúa tu progreso. Regularmente hay que revisar los avances y ajustar las metas si es necesario. Esto ayudará a mantener enfocado y motivado. Para poder evaluar el progreso, hay que tener primero la idea de que sí, efectivamente estamos progresando y que efectivamente vale la pena evaluar. Muchas personas no quieren revisar cómo están haciendo las cosas, qué está haciendo bien y qué está haciendo mal, y lo evita ese proceso que es tan importante saber evaluar. Un ejercicio cotidiano que es conveniente hacer es cómo me fue hoy en el día a día. ¿Mejoré con respecto a ayer? Esa evaluación cotidiana me ayuda. ¿Qué aprendí de nuevo? Hoy tengo un concepto nuevo que antes no entendía. Yo, por ejemplo, a veces suelo hacer, y más antes que ahora, porque hay veces el cansancio y la ocupación no me dejan, pero me encanta cuando recuerdo, es ponerme en la meta de aprender 5 términos nuevos cotidianamente. No más ni no menos, 5, porque eso es lo que la mente por lo menos va a retener de manera más fácil. Multipliquen por días cuántas palabras nuevas y conceptos nuevos puedo aprender en una semana, si voy de 5 en 5. Entonces, pero lo importante es evaluar eso, es decir, qué tanto mejoré con respecto al día previo. Y esto es importante hacerlo porque de esa manera vamos a saber qué tan efectivo es el aprendizaje que hemos tenido. Mantener una mentalidad de crecimiento, celebrar tus logros y la adaptación continua. Mantener una mentalidad de crecimiento implica adoptar una mentalidad positiva y abierta hacia el aprendizaje. Creer en la capacidad para adquirir nuevas habilidades y conocimientos con dedicación y esfuerzo. Este punto es muy importante porque mentalidad positiva no significa aceptar todo y decir todo sí, todo es bonito, todo es bello. La mentalidad positiva en realidad es que aunque las cosas estén mal y las reconozcamos como mal, podemos transformarlas y podemos generar un nuevo ambiente, una nueva condición que nos mejore a todos. Y esto está muy arraigado a la creencia, ojo, y aquí ojo con la palabra, de que nosotros tenemos la capacidad de adquirir más habilidades. ¿Y por qué digo creencia y no la certeza? Porque uno debe participar de eso sin la necesidad de tener todo el tiempo una evidencia completa y total. Si uno se pone a examinar si efectivamente va a ser bueno para todas y cada una de las cosas y habilidades que pueda adquirir, pues se nos va a tomar la vida completa. Hay que creer en principio que uno tiene capacidades. Por supuesto, el hecho de ejercer a partir de la prueba y el error, pues uno se va a dar cuenta y va descartando. También los gustos y las habilidades nos darán pautas para saber qué seguir y qué no. Pero en principio tenemos que tener la posibilidad y creer que somos capaces de adquirir ciertas cosas y de poder aprender ciertas. Si no tenemos la idea de que el aprendizaje es posible y de que podemos adquirirlo, pues es, por supuesto, nos estamos negando al hecho del aprendizaje exponencial.
Celebrar tus logros. Reconoce y celebra tus hitos y logros en el camino. Esto te motivará a seguir adelante y te recordará tu progreso. Uno debe, y esto no es egoísmo, atención, saber lo que uno ha hecho y ha logrado y nunca demeritarlo. Muchas veces a los estudiantes, a mis propios hijos, a familiares, incluso a uno mismo, yo me recuerdo, hay veces, y recuerdo a las personas que he mencionado, que no hay que demeritarse, que no hay que quitarse crédito, porque a veces, y no por el hecho de afectarse por una falsa humildad, sino que a veces la gente ve menos aquello que hace y siempre se considera de una manera un tanto pobre y no se ve a sí mismo con ánimo. Uno debe celebrar sus logros y debe estar alegre por lo que haya conseguido. Esto no quiere decir ponderarlos en exceso y quedarse atrapado y anclado en esos logros como si no tuviera la posibilidad de hacer más. En realidad, estos logros deben verse como escalones que uno ha conseguido y que por supuesto le permitieron estar donde está. Esto me ayuda también a entender el siguiente punto, la adaptación continua. Fíjense que ya hablar de adaptación es algo que lo actualiza a algo nuevo y le permite interactuar con algo que ha aparecido y se relaciona. Pero el punto aquí es que es continua. Es tan continua que cambia la previa adaptación y genera un nuevo estado. Eso nos permite, por supuesto, mantenernos flexibles y dispuestos a adaptar a las nuevas tecnologías, a enfoques y recursos de aprendizaje que surjan con el tiempo. Como el tiempo, las condiciones, el mundo cambia tanto, hay que saber que tenemos que cambiar continuamente. Esto puede ser agotador en un momento, pero también, en realidad, nos va a servir muchísimo porque estaremos dispuestos. No necesariamente hay que hacerlo, pero hay que tenerlo en mente y saber que eso existe y por lo tanto podemos acogerlo en algún momento. Tal vez hoy estoy agotado para cambiar hacia una nueva tecnología. Bueno, no lo hago inmediatamente, pero sabe que está la posibilidad de tener que recurrir a ello y que no me va a agotar en ese proceso. Y tendré que actualizarme, tendré que utilizar nuevas herramientas. No está mal porque entonces es como ponerle a la mente nuevos retos para aprender en otro nivel y con otra tecnología. Vamos a ver entonces ahora las cualidades que favorece el aprendizaje exponencial. En el enfoque de aprendizaje exponencial puede favorecer una variedad de cualidades y habilidades personales, profesionales y cognitivas. Vamos a ver algunas de ellas, como las que están aquí, ¿no? La curiosidad, la resiliencia, la autoconfianza, el pensamiento crítico, la creatividad, la resolución de problemas, la comunicación efectiva, el liderazgo, la colaboración, la gestión del tiempo, la autodisciplina y la resolución de conflictos. Por supuesto, pueden haber muchísimas más. Pero con esta yo creo que está la base y digamos que nos permite tener un abanico lo suficientemente amplio y nos crea nuevas posibilidades que nosotros a partir de estas cualidades que adquiramos, pues vamos nosotros a beneficiar nuestro mundo, nuestro entorno y nuestra propia condición personal. Veamos el caso de la curiosidad. Fomentar el deseo de explorar nuevas áreas de conocimiento y buscar respuestas a preguntas intrigantes. Una cosa interesante. No podemos parar de ser curiosos. Tenemos que buscar nuevas áreas de conocimiento. Ver quién y cómo se ha dado respuesta a determinada pregunta. Ser curioso es una de las cualidades más importantes que nosotros podemos tener. La curiosidad no mata al gato, la curiosidad le enseña al gato a cómo obtener mejor aquello que está buscando. La resiliencia es enfrentar esos desafíos y superar obstáculos en el proceso de aprendizaje. Se desarrolla una mayor resiliencia y determinación cuando esto se acoge. Esto implica que nosotros aprendemos a tomar las condiciones, aceptándolas y superándolas de manera adecuada.
a tal punto que cuando algo nos frustra porque no lo aprendemos, sabemos parar, detenernos un momento, tal vez mirar otra cosa, distraernos con una buena película y luego volver. Hay veces cuando uno está totalmente agotado porque no puede entender, no puede resolver algo, no puede pasar un videojuego en un punto donde hasta ahí llega, uno inmediatamente dice, ya, dejo hasta aquí, me voy a descansar, se duerme y vuelve y toma al otro día el problema ya descansado y el cerebro lo resuelve facilísimo, como si nunca hubiera tenido los problemas antes. Pero en realidad esos problemas, esas dificultades que tuvo el día previo fueron los que le permitieron generar esa solución. La autoconfianza. La adquisición constante de nuevas habilidades y conocimientos mejora la autoconfianza y la autoeficiencia. Cuando la persona confía en sí misma, esas nuevas habilidades y conocimientos pues le van a nutrir su propia visión personal. Y si usted ha tomado una habilidad, la ha adquirido, créame que va a poder aceptar otras 2 o 3 y las va a adquirir. No se niegue simplemente porque en algo fue un poco torpe, por decirlo así, y le costó trabajo. El hecho de que haya superado ese impasse le dará confianza a usted mismo, pero también le permitirá ir con esa misma confianza hacia adelante y tomar nuevas habilidades y adquirirlas. El pensamiento crítico, la creatividad y la resolución de problemas. Esta tripleta es bien interesante porque es algo que está totalmente en demanda. Se necesitan constantemente esto. El pensamiento crítico, por supuesto, es una de esas habilidades en demanda o esas habilidades inteligentes más importantes que en el siglo XXI se han resaltado y que sabemos que se necesitan sí o sí. Esto implica el aprendizaje activo y la exposición a diferentes fuentes de información para cultivar el pensamiento crítico y la capacidad de evaluar y analizar la información de manera objetiva. Pensar críticamente no es sencillo, pero una vez se adquiere se va a ver los beneficios y por lo tanto se va a continuar con el pensamiento crítico. Yo he dado muchos cursos al respecto y esto me ha permitido conocer la gran ventaja que le da a quienes lo estudien y quienes lo van aplicando el hecho de tenerlo. El aprendizaje activo aplicado o buscando el pensamiento crítico nos da unas ventajas enormes en todo sentido y nos genera la posibilidad de darnos a conocer como profesionales de alto nivel, de tal manera que quienes nos contraten, aquellos que buscan un profesional de nuestra talla, se dan cuenta que al hecho o en el momento de reconocernos como pensadores críticos, pues nos está aportando un valor increíble al cual una empresa va a requerir, porque un pensador crítico va a encontrar siempre soluciones. La creatividad implica aquí la exploración de diferentes disciplinas y perspectivas para que estimulen la creatividad al conectar ideas y conceptos de formas originales. Esa curiosidad que habíamos visto previamente va a ser aplicada y va a ser creativa. No se va a quedar solo en el hecho de ser curioso, sino que va a decir, bueno, ¿y si hacemos esto de esta manera? ¿Y si aplicamos esto así? Ahora, la creatividad no parte de nada. Ha tomado conceptos previos, ha relacionado ideas, ha visto otras disciplinas y genera algo distinto y nuevo, pero basándose en esto que ha obtenido. La resolución de problemas está muy amarrado, por supuesto, muy ligado a la creatividad y al pensamiento crítico. Implica el aprendizaje constante, desarrollando habilidades para abordar problemas complejos y encontrar soluciones innovadoras. Cuando uno aprende de manera constante, pues en realidad, así como al hacer ejercicio el músculo va mejorando, pues de igual manera el cerebro
y nuestro comportamiento pues va generando habilidades que nos permiten resolver cada vez cosas más complejas. Hay que partir de un hecho importante que a veces se suele olvidar, y es que el mundo es complejo, no es tan simple como la gente quisiera. Y como es complejo, se necesita tener una mente con la capacidad de no solo comprender esa complejidad, sino poder también actuar, mejorar y generar sistemas complejos que den la solución a lo que se está planteando. Comunicación efectiva, liderazgo y colaboración. En cuanto a la primera, al aprender de diversas fuentes y compartir conocimientos en comunidad en línea, se mejora la habilidad de comunicarse de manera clara y efectiva. Y tener una comunicación efectiva nos permite llegar de manera directa y sin tanta ambigüedad. Nos permite ser, sobre todo, certeros y confiables con respecto al otro. Es decir, que al comunicarnos de esta manera, la otra persona, el cliente, el paciente, aquella persona con la que queremos establecer una relación, va a entender que somos sinceros y que le estamos comunicando de la mejor manera aquello que sabemos. El liderazgo. Al adquirir una amplia gama de habilidades y conocimientos, es más probable que se desarrolle un perfil de liderazgo versátil y competente. Las personas que quieren ser líderes, cosa que es difícil y que no siempre lo puede todo el mundo, cuando quieren serlo tienen que tener un amplio conocimiento. No hay peor cosa que seguir a un mal líder. Cuando hay un buen líder vale la pena ser seguido. Esa pelea que la gente tiene con los jefes muchas veces no es por el hecho de que sea jefe, sino que es un humano. Es una persona que no tiene los conocimientos ni las competencias necesarias y uno dice, pero este tipo o esta mujer, ¿qué hace allí si no sabe absolutamente nada? En cambio, cuando un líder es respetable, no por el hecho del título que le hayan puesto, sino porque esta persona es de valía por el conocimiento que tiene y permite que otros se desarrollen en torno a su proceso de liderazgo, es alguien que vale muchísimo la pena. La colaboración. El aprendizaje exponencial a menudo implica la colaboración con otros aprendices, lo que fomenta las habilidades de trabajo en equipo y la capacidad de colaborar en proyectos conjuntos. Este punto es bien importante y aquí en Ejamot, junto con el tema del pensamiento crítico, pues vamos a desarrollar cursos al respecto, en especial en términos de la sabiduría de grupos y la acción colectiva. ¿Por qué es esto necesario? Porque saber colaborar es muy difícil. No es tan sencillo, porque en la colaboración los egos tienen que saber medirse y también saber ceder. Y muchas veces a la gente no le gusta eso. Pero si usted quiere llevar un proceso certero a nivel colectivo, pues hay que saber limar esas asperezas y esas aristas de ego que no nos permiten colaborar con los demás a veces. Gestión del tiempo, autodisciplina y resolución de conflictos son otras de esas habilidades. En cuanto a la gestión del tiempo, la planificación y organización del tiempo para el aprendizaje constante ayuda a mejorar las habilidades de gestión de tiempo. En cuanto a la autodisciplina, mantener una rutina de aprendizaje exige autodisciplina y compromiso, lo que puede extenderse a otros aspectos de la vida. Resolución de conflictos. La exposición a diferentes perspectivas y la interacción en comunidades en línea pueden mejorar la capacidad de manejar y resolver conflictos. Gestionar el tiempo tiene que ver mucho con la autodisciplina y nos va a tener un efecto muy positivo sobre la resolución de conflictos. Cuando uno gestiona el tiempo, cuando lo organiza, cuando lo planifica, tiene unos beneficios inmediatos porque nos va a ayudar a crear algo tan valioso como el tiempo. Uno con el tiempo
hace dinero, pero con el dinero no hace tiempo. Le comprará el tiempo y el trabajo a otros, pero el tiempo de vida de uno es muchísimo más valioso y el tiempo de vida de los demás es muchísimo más valioso que todo el dinero del mundo, porque uno no puede reproducir tiempo, no puede extenderse el tiempo de vida pagándolo con plata. La autodisciplina aquí entonces entra a formar una parte importantísima, porque entonces uno debe, para poder gestionar ese tiempo, pues debe mantener su propia rutina, debe generar su propio nivel de autocontrol. Y desde allí es que va a surgir eso. Eso mismo nos va a permitir generar procesos de resolución de conflictos, puesto que vamos a tener que ver diferentes perspectivas, problemas, tratar con comunidades, con grupos, con equipos. Quien vaya a liderar tiene que ser una persona muy disciplinada y tiene que saber ser efectivo en el manejo del tiempo. Es decir, tiene que gestionar para poder agilizar cualquier proceso y mejorarlo también. Bueno, para finalizar esta clase vamos a ver los conceptos asociados al aprendizaje exponencial. Si bien, como verán al final de cada uno de estos videos, yo he entregado un pequeño clip donde incluyo algunos términos y palabras que se asocian al aprendizaje exponencial. Vamos a ver también otros brevemente, de tal manera que cada vez que los veamos, lo relacionemos con el concepto de aprendizaje exponencial a cada uno de ellos. Esto es importante porque las palabras o las ideas que se asocian unas con otras, pues nos generan rutas en donde el cerebro pues va a permitirse viajar a través de estos conceptos y va a poder establecer conexiones mejor, de tal manera que cada vez que los encontremos podamos crear un mapa mental que nos permita no solo identificar el proceso en el que yo estoy y qué puedo aplicar del aprendizaje exponencial, sino que además puedo moldear todo esto y crear nuevas estructuras de aprendizaje que me puedan ayudar. Por ejemplo, yo aquí presento siempre un listado por darle un orden, pero cuando ustedes ven y vamos a ver cada una de las diapositivas, le quito los números para que entendamos de fondo que en últimas podemos jerarquizar esto como queramos. O sea, lo que estoy diciendo es que no el hecho de que, por ejemplo, el punto de tecnología disruptiva esté de primero no quiere decir que sea superior o que sea totalmente algo muy por encima del hecho de la mentalidad de crecimiento. Nosotros podemos variar, podemos poner este de primero o la flexibilidad o las habilidades digitales o las habilidades entre comillas blandas o la curación de contenidos o el aprendizaje autodirigido en otra de las posiciones. Lo importante aquí es ver esos elementos y que cada uno de nosotros podamos encajarlo y superponerlo de otra manera. Lo he dicho en otro de los videos, cada una de estas frases, de estas expresiones, de estos términos son como fichas de Lego que cada quien podrá tomar y moldear y hacer, digamos, estructuras distintas. Uno podrá hacer un avión, otro podrá hacer una casa, otro podrá hacer un auto, otro podrá hacer una estructura totalmente distinta. Lo importante es presentar las fichas aquí, decir más o menos las características generales y que cada uno de nosotros, por supuesto, genere un nuevo proceso, una nueva estructura, un nuevo sistema a partir de estas ideas y de estos conceptos que están aquí. Veamos el caso de la tecnología disruptiva, que es la tecnología que tiene la capacidad de modificar un hábito o comportamiento y ser accesible para la mayoría de la población. El ejemplo clásico, los automóviles y la televisión. Son tecnologías que cambian por completo el quehacer de las personas, que modifican a una sociedad una vez han sido puestas. La televisión cambió a todo el mundo. Y los Simpsons lo muestran perfectamente hacia dónde van todos los Simpsons una vez se reúnen o por lo menos así iniciaba hace unos años, hacia la sala de televisión. ¿Ya? Y todos enfocados viendo esta gran pantalla, que por supuesto fue cambiando con los años, ¿no? No era el mismo televisión al principio y luego lo que hay ahora en las nuevas temporadas.
El punto es que eso transformó los hábitos de comportamiento de las personas y genera en torno a ellos toda una cultura y toda una tecnología, además de todo un sistema de reparación. Lo mismo pasa con los automóviles. Una vez introducidos en la sociedad, la gente vive en torno a ellos, crea conceptos, ideas de prestigio, de fama, de necesidad, de trabajo, porque son tecnologías que irrumpen en el día a día de las personas y las ponen a trabajar en torno a ellas, pero también a beneficiarse de ellas. El aprendizaje autodirigido es el aprendizaje exponencial, que implica que las personas sean responsables de su propio aprendizaje, estableciendo metas, eligiendo recursos y gestionando su tiempo, que es un poco lo que ya hemos visto, pero que no está de más volverlo a repetir, y es la necesidad de que yo autodirija y autogestione y me autodesarrolle, me establezca metas, elija los recursos que voy a emplear y gestione el tiempo de manera adecuada. Este es otro de los conceptos y los términos importantes. Ya hemos visto otros, pero es bueno recalcar los que están aquí. El aprendizaje continuo, otro concepto importantísimo, puesto que el enfoque exponencial reconoce que el aprendizaje no es una actividad puntual, sino un proceso constante a lo largo de la vida para mantenerse actualizado y mejorar constantemente. Así como hay una adaptación constante, el aprendizaje, al ser continuo, nos permite generar una idea activa del aprendizaje, no algo pasivo, no algo que yo espero a recibir y que acaba una vez la clase haya terminado. El video tiene un límite, este video, y hay quienes aguantarán más o menos al oírlo, pero el aprendizaje va a continuar con o sin este video. Las personas van a seguir aprendiendo en términos exponenciales. Flexibilidad, personalización y curación de contenidos. En cuanto al primer término, implica el aprendizaje exponencial, el permitirse adaptarse a diferentes ritmos de aprendizaje y elegir los momentos más convenientes para estudiar. Si bien hay una capacidad de adaptación, esta me parece incluso más interesante e importante. ¿Por qué? Porque la flexibilidad me permite saber si me puedo extender a algo o no. La flexibilidad me da el tiempo y el momento adecuado para saber hacia dónde voy con un conocimiento y si me debo extender allá o no. Y de qué manera yo me puedo relacionar con eso. De tal manera que conecte mejor las ideas. De tal manera que tenga mi propio ritmo. Piensen en esa flexibilidad así como un cauchito que lo estiran, que lo llevan hasta un punto y puede volver hacia sí mismo. De esa manera yo puedo gestionar no solamente mi tiempo y mi aprendizaje, sino que entiendo mis propios ritmos. La personalización implica que las plataformas en línea a menudo ofrecen opciones para personalizar el contenido de aprendizaje según las necesidades y preferencias individuales. Es decir, que una vez yo tenga un tema, sepa que este tema me puede servir para X necesidad, para suplir algo que yo personalmente requiero, y que tenga una ventaja a eso que estoy aprendiendo en relación con aquello que yo quiero desarrollar para mí. Y de ese modo personalizo el aprendizaje. Curación de contenidos. Esto implica la habilidad de seleccionar y filtrar información relevante y valiosa de la abrumadora cantidad de datos en línea, y esto es esencial en el aprendizaje exponencial. Es decir, si bien sabemos, y lo hemos dicho desde el principio, en el aprendizaje exponencial se cae en cuenta, se está percatando uno de que hay una gran cantidad de información que estamos recibiendo todo el tiempo. No quiere decir que tomemos todo y que aceptemos todo. Para eso está la curación de contenido, es decir, nosotros evaluamos qué podemos ver y qué debemos ver en determinado momento, pero aún para saber evaluar hay que tener un criterio, y ese criterio se va adquiriendo con muchas de las propias habilidades que ya hemos visto. Una de ellas, la más importante, es el pensamiento crítico, que incluye la evaluación correcta de las ideas y de los pensamientos, porque como hay tanta información, no toda ni es buena ni toda la necesito,
O hay otra que es excesiva o que está muy por encima de en mi momento de aprendizaje, ya que necesito otros temas antes de poder ver esa información. Entonces eso me ayuda a seleccionar y filtrar muy bien aquello que yo voy a ver, necesito ver. Además por algo totalmente humano y natural. Y es el hecho de que la vida no nos va a alcanzar para todo. Así de simple. Habilidades digitales, habilidades blandas y mentalidad de crecimiento. En cuanto a las habilidades digitales, el aprendizaje exponencial promueve el desarrollo de habilidades digitales como la búsqueda en línea, la evaluación de la calidad del contenido y la colaboración en línea. ¿Qué puedo resolver yo en términos del mundo digital? ¿Qué herramientas empleo? ¿Cómo puedo resolver problemas con ellas? ¿Ya? ¿Cómo me relaciono a través de ellas con otras personas? Más ahora que llegó la inteligencia artificial, ¿cómo colaboro con ella? ¿Cómo hago que ella me colabore? ¿La veo como una adversaria o simplemente es una herramienta que me va a potenciar aquello que como humano yo necesito? Las habilidades blandas, entre comillas, que es un término que a mí no me gustaba para nada y, y que obviamente tuvo que cambiarse y ahora se conoce como habilidades inteligentes o habilidades sociales en alta demanda. Esto implica habilidades, además de las técnicas, implica que el aprendizaje exponencial pueda fomentar el desarrollo de habilidades blandas como la comunicación efectiva, el trabajo en equipo y el pensamiento crítico. Son todos elementos que precisamente son los más humanos y son habilidades que nosotros tenemos y nos permiten generar procesos de socialización, de culturación muchísimo más desarrollados y más efectivos, que nos permiten no solo ser humanos, sino siendo humanos, generar lo mejor de nosotros, porque son cualidades que valen la pena tener tanto como persona y en un equipo. La mentalidad de crecimiento, que yo creo que así como el mundo es exponencial en las condiciones actuales y el aprendizaje se da en ese contexto, pues uno tiene que crecer allí. La mentalidad de crecimiento implica la creencia en la capacidad de aprender y mejorar. Y esto, por supuesto, es fundamental en el aprendizaje exponencial. Es decir, debo tener una mentalidad de que siempre voy a crecer y constantemente me voy a mover. Fíjense que este es otro de los conceptos clave y, por supuesto, totalmente transversal a toda la temática que hemos visto hasta ahora. En la siguiente clase abordaremos en 2 videos algunas preguntas muy puntuales que nos darán un contexto para entender cómo el aprendizaje exponencial se desarrolla y aplica a diferentes situaciones y luego concluiremos el curso. Lo he dividido en 2 videos para facilitar y para no agotar a quienes nos estén viendo y puedan darse el tiempo para pensar aquello que vamos a plantear en esos 2 videos. Trabajaremos unas preguntas que nos van a poner en situación el aprendizaje exponencial y cómo éste respondería a determinadas situaciones. Al final del segundo video concluiremos haciendo un recuerdo en torno al curso del aprendizaje exponencial. Espero que este video, como los anteriores, les haya gustado. Por favor, que nos dejen un like y que sigan aprovechando y esperando más cursos que van a venir aquí en Neshamot.